Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Hola, muy buenas tardes. Ya es mayo 17 del año 2024 y aquí está el resumen de noticias que presentamos a ustedes en compañía de nuestros amigos de Fundación Escuela Libertad y La Hora de la Verdad. Un resumen apropiado para que usted se entere de los hechos más importantes de lo que ocurrió en Colombia en esta semana que va terminando hoy viernes. Lo primero de ellos sea decir, la primera línea, por supuesto, Gustavo Petro o Francia Márquez abogan por la necesidad de que queden en libertad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue la solicitud puntual de Gustavo Petro? ¿Qué es lo que han dicho? Se los vamos a contar en breve. El director de la cárcel Modelo fue asesinado el día jueves en horas de la tarde en Bogotá, a plena luz del día. ¿Qué se ha dicho y cómo avanza la investigación? También se los estaremos contando a ustedes en minutos. La reforma pensional, hoy precisamente se radicó el texto de la reforma. Estuvo Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, en el Congreso de la República en el proceso de radicación del proyecto. Proyecto que va sin unos detalles que habían exigido los senadores antes de aprobarla para que quedara con vida la reforma. También les hablaremos del tema. Luis Gilberto Murillo, el canciller de Colombia, atacado y vilipendiado por Diosdado Cabello, el número 2 del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Lo curioso, Gustavo Petro guarda silencio ante estos ataques infames de este sujeto en contra de Luis Gilberto Murillo. Y pues vaya sorpresa, nada de extrañar. Así como empezamos, de la misma manera terminamos. Pues ahora Gustavo Petro decidió solicitar que se levante órdenes de captura sobre algunos sujetos de los terroristas de las FARC. Ya les diremos de quiénes se trata y a quiénes hacen caso estos criminales. Esto es Contrabatalla Noticias, una manera de quedar bien informados para el fin de semana. Ya regresamos. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. ¿Y qué fue lo que ocurrió esta semana precisamente con los terroristas de primera línea y cuál fue la solicitud que hizo Gustavo Petro a las autoridades respecto de muchos de estos que cometieron crímenes graves durante el paro nacional que llamaron estallido social? Isabel Armel, muy buenas tardes. Demar, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes y aquí a los presentes en la mesa. Pues Demar, le cuento que este gobierno no nos deja de sorprender. Ahora Gustavo Petro propone que se reconozcan con estatus de víctimas a los integrantes de la primera línea y por supuesto salió el ministro de Justicia Néstor Osuna apoyando esta idea. De hecho dijo que con la fiscalía ya estaban adelantando el proceso para levantar imputaciones de terrorismo y concierto para delinquir. Y bueno, esto es gravísimo porque nosotros tenemos cifras de estos delitos cometidos en este paro nacional, como usted lo dijo, Demar, y acá les contamos algunas de las cifras. Fueron 2.175 actos criminales, también se reportaron 680 casos de daño en bienes ajenos, 1.009 afectaciones a policías, salieron 996 policías heridos, hubo 3 homicidios, 7 secuestros, 3 actos de tortura. Definitivamente las cifras son muy alarmantes para que ahora los quieran dejar en libertad. Y también se tuvo reportes que se obstruyeron 419 vías en el país y provocaron 67 incendios privados en infraestructuras públicas. Yo no veo de dónde estatus de víctimas, esto es terrorismo de mar, no tiene otro nombre. Y también le cuento la senadora María Fernanda Cabal salió inmediatamente después de esta noticia diciendo que demandará cualquier acto legislativo que pretenda la libertad de la primera línea. Oigamos un poco lo que dijo la senadora. Ministro Néstor Osuna, le dan órdenes a la Fiscalía para que elabore una directiva y saque libres a los de la primera línea. No, señor, la Fiscalía no recibe órdenes del Ejecutivo. Además, tienen que cambiar el Código Penal, porque no es una directiva de la Fiscalía la que decide si ahora tienen que salir libres, porque sus Boy Scouts de la primera línea
cometieron actos de terror contra civiles y contra policías. Todos recordamos cómo las ambulancias con bebés fueron detenidas. Los bebés se murieron. Todos recordamos al muchacho degollado por una guaya, iba en una moto. Todos recordamos a la señora que no propiamente estaba vagando ni consumiendo drogas, seguro venía de trabajar y la arrolló un bus de Transmilenio, conducido por estos psicópatas de la primera línea. Así no es, y haremos todo lo posible por impedirlo, porque a ustedes se les olvidó que en estos procesos hay víctimas, víctimas reales, no sus víctimas imaginarias, porque ahora quiere convertir a sus instrumentos de la primera línea en víctimas. Pues no lo vamos a permitir. Ni Gustavo Petro ni el ministro Osuna van a estar tranquilos haciendo lo que se les da la gana. El Código Penal se cumple y el respeto de las víctimas a verdad, a justicia, a reparación y a no repetición, además es una obligación convencional. Ahí tuvimos de Mar las palabras de la senadora Cabal, que se mostró bastante preocupada e indignada con esta noticia. Y bueno, de Mar, esa es la información que le tengo hasta ahora. Muy bien, Juan Pablo Sánchez, quiere decir frente a esta idea que ya es recurrente en Gustavo Petro. Recuerde usted que una vez se eligió presidente de la República, no pasaron muchas horas cuando ya le solicitaba a la Fiscalía que dejara en libertad a los criminales de primera línea. Justamente para allá iba, además, si recordamos en su discurso de posesión, Gustavo Petro le solicitó a aquel entonces al fiscal Barbosa que dejara en libertad a la primera línea. Ahora dijo él que le iba a pedir al ministro del Interior que redactara un decreto de la Comisión de la Verdad del Estallido Social. ¿Cuál Comisión de la Verdad? Si realmente lo que hemos visto es que los quiere convertir en víctimas, donde la verdad es lo que menos les importa, y hemos visto en redes sociales y demás todos los crímenes que cometieron durante el marco del supuesto paro nacional, y ahora quererles dar estatus de víctimas es peligroso para el país, y uno se empieza y podría pensar cosas como ¿qué quiere realmente Gustavo Petro con la libertad de estos miembros de la primera línea que torturaron policías? Ya Isabela lo nombraba en la descripción de su noticia, la cantidad de afectaciones que hubo sobre la fuerza pública, de la cantidad de delitos que cometieron. Entonces, ¿víctimas de qué? Estos actos de terrorismo urbano van a pasar al olvido y ahora nos quieren vender un relato de que son los que salieron lastimados luego de que luego de que incendiaron el país. Y no solamente eso, sino la cantidad de delitos que están reportados por las autoridades que cometieron estos criminales, por eso mismo están en la cárcel y no están por fuera de ella. Pero además el afán que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez por reivindicar a estos sujetos, muchos de los que agredieron a la policía, porque, a ver, entre los delitos están por lo menos 2.175 hechos criminales que tienen noticia criminal en la Fiscalía y por los cuales hay procesos penales en contra de estas personas. 680 casos de daño en bien ajeno, 1.009 afectaciones a la policía. Varios de estos hechos fueron graves, donde la policía quedó gravemente herida, pues han matado a 3 policías, secuestraron a otros 7 hombres de la fuerza pública y torturaron a otros 3 policías. De hecho, hay uno de los asesinados que fueron quemado primero con ácido y luego lanzado al río en Cali, precisamente, en medio de la protesta que estos reivindican en Puerto Rellena, que ahora le llaman Puerto Resistencia, y 419 vías obstruidas en el país, lo que significó, por supuesto, la parálisis del país en por lo menos 3 meses. Y ahora Gustavo Petro sale a pedir la libertad de estos sujetos. De verdad que no hay derecho. No puede ser que estemos nosotros pensando en que va a ser posible que les den la libertad, Juan Pablo. A propósito de lo que usted me está mencionando, anoche vi en redes sociales un video que publicó la senadora María Fernanda Cabal, en el cual hacía el recuento de 3 casos extremadamente graves que cometieron los miembros de primera línea en contra de miembros de la fuerza pública, en la que uno perdió un ojo, el otro fue amarrado, torturado y llevado a Puerto Rellena, como usted lo mencionó, y el caso más grave, que fue el que usted mencionó en principio, de la persona del policía que fue quemado con ácido y tirado al río Cali. Eso sin contar de una persona que hace poco había llegado al servicio y fue asesinada, y a pesar de que sus compañeros lo socorrieron en el sitio donde lo hirieron, pues lastimosamente falleció. Entonces son actos que el país en realidad no puede olvidar, menos en este momento cuando Gustavo Petro los quiere declarar víctimas y dejarlos en libertad.
Pues muy bien, avanzamos en este informativo, nuestro primer tema, la primera línea y lo que busca Gustavo Petro con la libertad de estos criminales. Muchos de ellos hoy hacen parte del programa Pagar por no matar de Gustavo Petro, donde le dan $1.000.000 a cada uno de estos sujetos. Avanzamos en esta tarde de noticias. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desarrollar. Muy bien, y regresamos para hablar ahora de un hecho lamentable. En Bogotá, el día de ayer, en la calle 80 con carrera 30, fue asesinado el director de la cárcel Modelo en Bogotá, un hombre que tiene a su cargo a unos peligrosos criminales o que tenía a su cargo a unos peligrosos criminales en ese penal. De hecho, el asesinato se produjo, entre otras cosas, contra el coronel Elmer Fernández, el director de la cárcel Modelo, quien se desplazaba en un vehículo sin blindaje y también se desplazaba en un vehículo que no tenía esquema de seguridad. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que se sabe de las investigaciones que hasta el momento se han hecho por parte de las autoridades para establecer este crimen que realmente no se explica a uno cómo pueda haber ocurrido? Julián Peña. Así es, Demar, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Contrabatalla Radio. Y es que en una ola muy preocupante de violencia, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel de Bogotá, fue asesinado en la tarde de este jueves en un ataque sicarial. Con su muerte, Demar, ascienden a 5 el número de funcionarios penitenciarios asesinados en lo que va del 2024. Pueden ver en pantalla imágenes del ataque sicarial que acabó con la vida del coronel Elmer Fernández. Y es que además las amenazas se reactivaron el pasado 9 de mayo, cuando en el patio 4 de la Modelo se colgaron mensajes intimidantes pidiendo el cese de las requisas y advirtiendo de atentar contra el director si los controles continuaban. Podemos ver también en pantalla esos mensajes y esas amenazas de las que les estoy hablando. Una semana después, lamentablemente, los sicarios interceptaron el vehículo del coronel Fernández, cumpliendo sus amenazas. Pero además, la situación es muy compleja. Déjeme hacer un recuento de las anteriores muertes de miembros del IMPEC, porque como le decía anteriormente, asciende a 5 la cantidad de muertos. Las amenazas contra los funcionarios penitenciarios comenzaron a principios de este año, en respuesta al endurecimiento de los controles dentro de los penales. El 31 de enero, en Cúcuta, Carlos Andrés Sandoval fue asesinado mientras compartía con su familia. Apenas unos días después, el 10 de febrero, el dragonante Jesús Daniel Cárdenas Barrera fue baleado mientras ejercía control en la cárcel de La Ternera, en Cartagena. El 8 de abril, Néstor Eduardo Quevedo, pensionado del IMPEC, fue asesinado en Palmira. Y al día siguiente, en Buga, el dragonante Leider Alfredo Romo fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo. Esas son las otras 4 muertes lamentables de los miembros del IMPEC que han vivido una fuerte ola de violencia por sus funciones dentro de los establecimientos carcelarios. Pues muy bien, Demar, el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que van más de 550 amenazas de muerte y que el asesinato del director de la cárcel Modelo, Elmer Fernández, es el hecho más grave que ha ocurrido. Escuchemos, por favor, lo que dijo. Y a todas las autoridades investigativas y judiciales que hagan las investigaciones para poder determinar todas esas hipótesis y todas las informaciones que en su momento se presentaron. Coronel, ante la gravedad de lo ocurrido, ¿hay amenazas en su contra? Pues son constantes. El fin de semana recibimos varias amenazas por parte de la Inmaculada. Como lo decía, llevamos 550 amenazas en 2 años
para todos los funcionarios. Y a raíz de eso fue que se declaró la emergencia carcelaria con el fin de articular las capacidades de otras instituciones, porque no tenemos las capacidades del IMPEC para poder salvaguardar la vida de todos nuestros servidores penitenciarios. Pero esto sí ha servido, coronel, porque las amenazas siguen, los homicidios, hoy pasó algo tan grave como fue la muerte de este director de la cárcel. Es lo que se está haciendo, articulando a los demás para que sea efectiva el impacto frente a la seguridad de todos los funcionarios. Pues muy bien, Demar. Oscar Roballo, también presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, ha comentado que el IMPEC está trabajando muy duro en tratar de retomar las cárceles. Como consecuencia de todas esas medidas que se toman, se ven las amenazas y los muertos que hoy lamentablemente dejan a sus familias huérfanas. Dice el presidente Oscar Roballo que necesitan más garantías de protección. Del mismo modo, la Unión de Trabajadores Penitenciarios hace un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección, a la policía, a los gobernadores y a los alcaldes de todos los municipios de Colombia, solicitando atención y protección para los funcionarios penitenciarios que diariamente arriesgan su vida. Así que, pues, Demar, muy preocupante la situación y seguiremos informando sobre este trágico y preocupante desarrollo con miembros del IMPEC. Pues lo increíble de todo esto ha sido inclusive la misma reacción del ministro Néstor Osuna, que de verdad da vergüenza. Escucharlo ayer dando las condolencias, de verdad no le haya uno sentido. No sé si este gobierno siente, le importa de alguna manera lo que pase con los ciudadanos, pero realmente lo que veíamos era a un gobierno indolente y, por supuesto, aún así, hoy la UNP está diciendo que evalúa quiénes van a tener o no esquema de seguridad después de que mataran a Elmer Fernández en estos hechos registrados el jueves 16 de mayo, como usted lo relata, ahí en Barrios Unidos, en esta zona de la calle 80 con carrera 30. De acuerdo con las primeras pesquisas del hecho, se dice que hay una banda criminal que opera en el 7 de agosto, que sería la que logró cometer este hecho delincuencial en contra del director de la cárcel Modelo. Y también hay que decir que hay que revisar quién es el famoso alias Pedro Pluma, que tiene que ver con un sujeto que se identifica como Pedronel Caro Triana. Pedro Pluma recibió el grado de pluma, o ¿cómo se llama eso? El remoquete de pluma, el alias, pues por convertirse en uno de los jefes que maneja realmente el poder dentro de la cárcel Modelo en Bogotá. Se trata de un sujeto de altísima peligrosidad, por ahora con una condena de por lo menos 5 años y 6 meses. Este sujeto tiene, entre otras cosas, en su prontuario criminal, tráfico de armas, fuga de presos. Además, tiene un historial de 16 ingresos a la cárcel en toda su vida. 16 veces ha estado en la cárcel. En el año 2006 fue condenado por homicidio y porte de armas, delitos en los que había sido condenado a 12 años de prisión después de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ese es el sujeto que habría ordenado matar al director de la cárcel, que habrá que decirlo, el coronel Fernández venía haciendo unas redadas de limpieza al interior de las cárceles, donde hoy precisamente ocurrió, Julián. Hoy desde la cárcel Modelo lanzaron explosivos hacia afuera de la cárcel. Un intento de motín, por lo menos 10 peligrosos presos, entre esos este alias Pluma o Pedro Pluma, fue extraído de la cárcel para ser reubicado por el nivel de peligrosidad. Pero pues esta mañana hubo toda una alerta alrededor de un posible motín en la cárcel Modelo de Bogotá. Y así es, Demar. Y lo que uno nos explica, y usted lo decía anteriormente, es cómo la UNP cree que este tipo de personajes como Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo, no corre uno de los mayores riesgos que puede correr una persona acá en Colombia, pues al ser director de una de las cárceles con los reclusos más peligrosos del país. Y hay una gran frustración, una gran indignación en redes sociales también que debo manifestarla, y es por la cantidad de personas que de pronto no corren los riesgos que correría un director de una cárcel en Colombia, que tienen un esquema de seguridad asignado de la UNP, y lamentablemente este coronel no lo tenía, y por eso pues termina afectado y terminan con la muerte de este coronel allí acá en Bogotá. Escuchamos qué dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y lo mismo que dijo el general Salamanca, y vengo con Nicolás Goyeneche para hablar precisamente de este hecho. Buenas noches. Hemos
tenido una muy fructífera reunión aquí en el despacho del general Salamanca, en la Dirección General de la Policía Nacional, con toda la cúpula de la Policía Nacional, también con personal de las fuerzas militares. En esa reunión analizamos hipótesis y ya existe unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel Elmer Fernández. Así que lo primero que quisiera mencionar es reiterar el saludo solidario y fraternal a la familia del coronel Fernández, a su esposa, a su hijo, a los funcionarios del IMPEC, que sé que han sentido. Nicolás Goyeneche, su comentario sobre esto. Uno se sorprende mucho de la capacidad, de la falta de capacidad de coordinación entre las autoridades del Estado, el director de la UNP negando que el director de la Modelo había pedido protección, el ministro lo contradice en público, pero acá, Demar, lo que más preocupa es que el país y Bogotá está volviendo a una situación que quizás no se veían. Nosotros los que estamos acá en cabina éramos muy jóvenes, incluso muchos no habíamos nacido en ese momento aciago en los que se acababa con la vida de altos funcionarios en las calles de Bogotá sin que pasara nada. El esfuerzo del ministro de Justicia es absolutamente insuficiente. El plan candado que se anuncia, pues en realidad no sirve para devolverle la vida al director de la cárcel La Modelo. Y Demar, preocupa sobre todo porque este gobierno y en particular el ministro Néstor Osuna parecen más preocupados por los presos que por quienes tienen la misión legal de custodiarlos por los delitos que cometieron. Prefiere a los delincuentes que a los dragoneantes del IMPEC y a los funcionarios del IMPEC. De manera que, Demar, esa es mi visión de este tema tan importante y que deja escandalizada a toda la ciudad y al país. Completa casi 24 horas de haberse cometido el acto terrorista que cobró la vida del funcionario de la cárcel Modelo, el director, el coronel Fernández, y no hay ningún capturado, no hay ninguna cosa distinta. Lo único cierto es que ya hay una valiente mujer que acaba de asumir precisamente el lugar como directora de la cárcel. Se trata de la mayor Nancy del Socorro Pérez, la nueva directora encargada de la cárcel Modelo de Bogotá, que, como se lo dijimos esta mañana, sufrió un intento de motín por parte de los criminales que están allí adentro. Avanzamos, escuchan y ven ustedes Contrabatalla Noticias. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. El Congreso de la República se alista para poder darle trámite a la reforma pensional antes de que llegue el 20 de junio, cuando termina la segunda legislatura de este cuatrienio. ¿En qué está el trámite y qué es lo que ha pasado en las últimas horas, Nicolás Goyeneche? Bueno, Demar, efectivamente, esta mañana fue radicada la ponencia para tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Lograron mantener el acuerdo en Senado de que el umbral de cotización a Colpensiones se mantenga en los 2,3 salarios mínimos. Lo dijimos en Contrabatalla Radio, esto es insuficiente para la administración y el correcto funcionamiento de los fondos privados. Es prácticamente una reforma que vuelve a un modelo casi que exclusivamente público de pensiones. Pero, Demar, hubo cambios importantes que me gustaría destacar antes de pasar al análisis.
Primero, se incluye una modificación que habilitaría para que que quienes pagan contratos de prestación de servicios sean los encargados de la cotización al sistema, ya no quienes ejecutan los contratos, sino que lo harían quienes contratan directamente. Es decir, los ciudadanos que tienen un contrato de prestación ya no tendrían que llenar el PILA, sino que lo haría directamente quien los contrata. Pero además, Demar, están limitando el porcentaje de comisión que pueden cobrar los fondos privados. Nuevamente, esta reforma se nota y tiene un claro sesgo en contra de los fondos privados de pensiones. Solo podrían cobrar el 0,8% anual. Y una mala noticia para las mujeres, sobre todo para las mujeres jóvenes, ya no se estaría pensionando una mujer con 850 semanas como se logró aprobar en Senado, sino que se vuelve a las 1000 semanas cotizadas. Esto fue un cambio solicitado por el gobierno que dice que reducir las semanas para las mujeres tiene un costo fiscal que no pueden asumir. Hay plata para otras cosas, pero al parecer para la pensión de las mujeres, que era una promesa de campaña de Petro, como que no hay suficientes recursos. Pero además de Mar, y esto es fundamental, se incumplió un pacto que había en el texto de Senado de ese segundo debate, y precisamente el voto que salvó la reforma pensional, el del senador Richard Fuenlantala, parece que al gobierno no le interesó cumplirle y que este proyecto podría estar hundiéndose en la conciliación sin los votos necesarios. Resulta que Fuenlantala pedía que se redujera la edad de pensión, sobre todo para comunidades indígenas, negras y campesinas, y el gobierno ni siquiera incluyó su artículo en la ponencia para tercer debate en la Cámara. Escuchemos al senador Fuenlantala. Al cierre de la discusión en Senado de la República, nosotros propusimos un artículo nuevo, que quedó como el artículo 93, donde se pide un trato diferencial a los pueblos indígenas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinado. Desafortunadamente, en el informe de ponencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue negado, y nos preocupa porque el reto que existía es que los esfuerzos que se hacen en plenaria del Senado de la República sean ratificados en Cámara de Representantes, y sobre todo con las justificaciones que tenemos frente a este artículo, porque la población rural especialmente tiene una menor esperanza de vida, y debido a esa menor esperanza de vida no tienen posibilidades de acceder a la renta básica y menos a una pensión de jubilación. Nos preocupa, trataremos de mirar si en plenaria de Cámara de Representantes podemos justificar y mantener este artículo que beneficia a cerca de 24 millones de población que pertenecen a estos grupos. Además, senador, este similar. Bueno, Demar, usted lo escuchó, el senador Fuenlantala, que fue el que salvó la reforma pensional en Senado, muy extrañado porque el gobierno no incluyó su propuesta que se había comprometido a defender en la ponencia. Como le digo, Demar, esto puede comprometer la conciliación del proyecto. Esperamos que el país no llegue a ese punto de riesgo de tener que conciliar un texto aprobado por la Cámara de Representantes, y Demar preocupa mucho, sobre todo porque con las anteriores reformas, con la reforma tributaria, con la ley de paz total, este gobierno acostumbra en lograr en Cámara lo que las mayorías en Senado no lo dejan, y hacer conciliaciones a medianoche con un debate insuficiente de los proyectos. De manera que esta reforma tan peligrosa para el país, tan peligrosa para los jóvenes y tan peligrosa para el sistema de pensiones, podría estar primero agravándose en la Cámara de Representantes y complicándose para la conciliación. Temas importantes alrededor de la reforma. El primero de ellos tiene que ver con que efectivamente no le caminan a Petro, no por lo menos ahora, con el tema del umbral, y lo dejan en 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero también el tema es escuchar a este senador hablar de lo que él pidió que se hiciera. Quiere incluir a indígenas raizales y a otras comunidades en mayores beneficios, y pues simplemente el gobierno lo traicionó, le mintió, le quedó mal. ¿Y qué podía esperar? Pero es que este señor que habló allí no se lave las manos, porque por culpa de él sigue viva la reforma pensional que terminaría por expropiar la pensión de los ciudadanos colombianos. Es que no se ven las cosas en su justa proporción. Gracias, Nicolás, y ya regresamos para hablar de lo que pasó
con Luis Gilberto Murillo. Va 2 veces en las que Diosdado Cabello, que hace parte del Cartel de los Soles, maltrata al canciller de Colombia. Entre tanto, Gustavo Petro guarda prudente silencio. Ya regresamos. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticias. Avanzamos y esta vez vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Venezuela, qué es lo que ha dicho Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, en contra de Luis Gilberto Murillo, que es el canciller colombiano. Y bueno, pues vamos a ver qué reacciones hay frente al tema. Juan Pablo Sánchez, ¿qué hay que decir frente a esto? Pues Demar, le cuento que el gobierno, presionado por un silencio que pareciera cómplice frente a las violaciones perpetradas por la dictadura de Nicolás Maduro contra la candidata a la oposición María Corina Machado, decidió manifestarse diciendo que le preocupaban los últimos acontecimientos en este proceso político de Venezuela. Tiempo después, durante la conferencia de Consejo de las Américas número 54, el canciller Murillo volvió a referirse al tema, diciendo que esperaban una transición tranquila después de las elecciones. El líder chavista Diosdado Cabello le respondió al canciller colombiano de la siguiente forma. Escuchémoslo. Última hora, canciller de Colombia explicó que con la propuesta de Gustavo Petro buscan garantizar una transición tranquila en Venezuela. ¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. Ahí escuchamos claramente, Demar, cómo después de todo el escándalo de las elecciones igual siguen siendo hostiles en sus declaraciones. Es más, el canciller Murillo fue increpado por los periodistas frente a las declaraciones de Cabello y él lo que dijo fue que a palabras necias, oídos sordos. Y también el chavista y mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, nuevamente le respondió el pasado miércoles así. Escuchemos lo que dijo. A palabras necias, oídos sordos, respondió canciller de Colombia tras acusación de Diosdado Cabello. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, eso tiene que ver porque este caballerito, cachorrito del imperio, agente de la CIA, claro, trabaja para Estados Unidos, es canciller de Colombia, pero trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Comenzó a hablar de transición. Yo dije yo desde aquí dije que hay transición, aquí no hay transición, que se metan los asuntos internos de su país y nos deje tranquilos a nosotros. De esta forma, además, vemos que no es un tema nada fácil y es que el gobierno colombiano ha sido bastante complaciente con la dictadura chavista, hoy llevada a cabo por Nicolás Maduro, y hoy está viviendo en carne propia esas consecuencias sobre la hostilidad de la dictadura venezolana gracias a la débil posición que siempre han tenido. Entonces, ahora cada vez que se diga algo en apoyo, digámoslo así, a la democracia, vamos a recibir ataques hacia los funcionarios de nuestro país. Y le dejo un dato, Petro ha viajado 6 veces a reunirse con Nicolás Maduro. Al parecer han hablado de muchísimas cosas, menos de libertad y de democracia. Pues de hecho, algo que hay que recordarle a la audiencia es que en algún momento Diosdado Cabello denunció que Gustavo Petro había ido a pedir apoyo a Venezuela para unas elecciones en Colombia. Voy a leer lo que dijo en su momento Diosdado Cabello. Por acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, por acá para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad, dijo en ese momento Diosdado Cabello respecto a algún viaje, supuestamente para pedir plata, a Venezuela en las elecciones del 2018, donde Petro perdió contra Iván Duque. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No sé si alguno tiene algún comentario frente a esta noticia que realmente impacta, porque uno esperaría que cuando menos el gobierno Petro, Gustavo Petro, diga alguna palabra y no deja a su canciller solo viendo cómo lo maltratan. Pues de esta manera, Ademar, uno se da cuenta que todo aquel
que medio se atreva un poco a criticar la dictadura, va a recibir respuesta hostil por parte de Nicolás Maduro o de cualquiera de sus funcionarios. Muy bien, y para cerrar, lo que le faltaba a la tarde, Gustavo Petro supremamente preocupado y diligente para lograr darle libertad a unos sujetos que son mano derecha del terrorista alias Iván Márquez. Y para eso estamos con Ana Milena. Ana Milena, buenas tardes. Buenas tardes, Demar. Buenas tardes a nuestra audiencia de Contrabatalla. Así es, la Fiscalía ordenó levantar órdenes de captura para 3 guerrilleros de las FARC que harían parte de esta negociación con el gobierno de Gustavo Petro. Estos 3 se unen a los primeros, al primer grupo de 9 negociadores de las FARC. Vamos a ver el decreto en pantalla. Estos 3 nombres serían Diego Guerrero, cabecilla del Frente, Ariel Aldana, que opera en el Pacífico, María Lisset Moreno Cantillo y Yuarniza Romero. Demar, este es el tercer proceso de paz que hace en paralelo el gobierno de Gustavo Petro con grupos guerrilleros de Colombia, como conocemos el que lleva ya unos meses siendo con el ELN y con las mal llamadas disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, que recordamos está en crisis tras la división pues de las fuerzas de alias Iván Mordisco. El tema de Mar también es que este proceso va muy adelantado porque, como lo mencionábamos al principio, ya hay una delegación de 9 guerrilleros que hacen parte de esta negociación. Vemos, por ejemplo, en pantalla la imagen de alias Walter Mendoza y llamamos la atención sobre este guerrillero, ya que él es uno de los más reconocidos en la historia de las FARC antes del proceso de paz que hicieron en La Habana. Se recuerda que él ayudó a crear la estrategia de los bloques en movimiento de las FARC y que también era un excomandante del bloque occidental y fue quien hizo parte de las negociaciones de La Habana. Es decir, esta persona, alias Walter Mendoza, hizo parte de lo que fue el proceso de paz con las FARC en el 2016 y volvió a las armas. Esto nos preocupa mucho ya que implica una ausencia de garantía de paz para Colombia. Ya vemos que él, al igual que varios disidentes de las FARC, habían hecho un supuesto intento de paz con el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos, y antes incluso de firmar el acuerdo terminaron volviendo a sus actos guerrilleros. El tema también es que estas negociaciones llegan a un punto en el que se supone no iban a ocurrir con desertores del acuerdo de paz que vuelven a delinquir, como lo es Walter Mendoza, como lo fue Iván Márquez también. Y ellos no deberían tener otro camino distinto a someterse a la justicia de Colombia. Sin embargo, este gobierno de Gustavo Petro, que busca como de lugar llegar a su mal llamada paz total, pues ha decidido levantar órdenes de captura para estos otros 3 guerrilleros, sumando así 12 personas de las FARC que ahora hacen parte de esta mesa de negociaciones. Gracias, Ana Milena. Lo que falta es que solicite la libertad o el levantamiento de medidas de aseguramiento o persecución penal que tiene alias Iván Márquez. Y es que Iván Márquez fue precisamente la persona que vimos, el terrorista de las FARC, que vimos el fin de semana pasado dirigiéndose al país a través de un evento que hubo en el Bichada, donde respaldaba a Gustavo Petro y su idea de la constituyente. Por eso la importancia de estas declaraciones y de estas acciones que toma Gustavo Petro justo en estos momentos. Muchísimas gracias, Ana Milena, y muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron pendientes de Contrabatalla Noticias para estar informados de lo que pasa en Colombia. A todos un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias. Los temas. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad.